Perfecto, estamos grabando. A ver, muy bien. Bueno, bienvenidos a el dictado de la materia de tecnología de producción de software, la opción Ruby. Eh, Como todos los años vamos a estar contándoles de este lenguaje que es un lenguaje simpático, un lenguaje expresivo, eh, algo que sinceramente a los que nos gusta programar en Ruby encontramos un lenguaje bastante divertido para trabajar, así que vamos a poner lo mejor de nosotros para poder contagiar ese entusiasmo que de alguna forma nos atrapó y logramos tener un espacio en la Facultad de Informática justamente contándoles acerca de este lenguaje y también abriéndoles la posibilidad de trabajar porque bueno, hay bastante demanda de lo que es desarrollo de aplicaciones basadas en Ruby, sobre todo en el framework Rails. Justamente esto va cambiando mucho con el pasar del tiempo porque los lenguajes van y vienen. Lo cierto es que bueno, ya Ruby es un lenguaje bastante con sus años, igual que Python. Y si bien por ahí uno ve que hoy la moda puede ser Python, Ruby ya tuvo su moda, su tiempo de fama. Son como vedettes los lenguajes, ¿vieron? Y también pasa que hoy en día el mercado también pide otro tipo de desarrollos y lo que vamos a tratar de contarles también a lo largo de la materia es depositar toda nuestra experiencia y explicarles cuál es la tendencia en lo que son las arquitecturas de aplicaciones web para ayudarlos un poco a ubicarse por cómo seguir el día que ustedes se lancen al mercado. Bien, bueno, la URL de las diapositivas supongo que han podido acceder. Los que me conocen también de C saben que suelo tener las presentaciones publicadas online y además este año ya disponibilizamos todas las teorías del año pasado, con lo cual si quieren adelantarse, tener una especie de flash forward, flash backward o como quieran llamarlo, podrían mirar las clases del año pasado e ir adelantándose porque está todo el dictado en YouTube y lo hemos disponibilizado porque bueno, nos gusta hacer difusión y nos gusta que ustedes puedan tener acceso por distintos medios. Entonces si les gusta ver la teoría en esta plataforma que va a quedar grabada, incluso lo que chateamos, pueden hacerlo. Ahora estoy grabando justamente de esa forma y también estoy grabando para subirlo a YouTube, pero no se va a ver el chat, sino que lo que se va a ver es la pantalla que estoy proyectando nada más. Y se va a escuchar mi voz y la de ustedes si me hablan, digamos. Bien, vamos a presentarnos. La cátedra está compuesta por, bueno, el profesor soy yo, Cristian Rodríguez, por ahí me conocen de otras materias como C. Últimamente, ¿cómo se llama? Digamos, mi rol como docente está muy, o sea, hace varios años que vengo como profesor de C y de Ruby. Pero bueno, yo también en otras oportunidades estuve en sistemas operativos, estuve en redes y bueno, ahora estoy justamente más del lado de desarrollo. Si bien no es lo que hago en mi vida profesional, eh, acá estoy más del palo del desarrollo. El jefe de trabajos prácticos es Nahuel Cuesta Luengo, eh, que también es nuestro jefe de trabajos prácticos hace muchos años, y nuestros ayudantes. Este año sale un ayudante, entra otro ayudante. Eh, Tenemos a Lucas Di Cunzolo, que digamos, nos acompaña este año por primera vez en la materia, y Damián Candia, que comenzó a ayudarnos el año pasado. De todos dejamos el correo. Tienen ahí también nuestro espacio en GitHub y Twitter. Así que si quieren contactarnos, mi email, muchos de ustedes si cursaron conmigo lo deben tener. Igualmente pueden usar la cátedra o si nos quieren hacer alguna consulta más personal nos pueden escribir a esa dirección de correo que les publicamos en ese avioncito. Bien, continuamos por aquí. Bueno, los horarios de la cursada son los días martes y los jueves.
Y acá les queríamos preguntar. Recién acá leí a alguien que se va a la clase de proyecto. Eh, Estamos en una nueva modalidad de cursada donde en realidad no, o sea, nunca fue obligatorio cursar, eh, ni las teorías ni las prácticas, sino que es una cuestión más que nada de organización de ustedes, sobre todo una materia tan práctica como esta. Eh, Considerando que ahora publicamos las teorías y quedan grabadas, la ventaja de participar, ¿no?, en una clase de este estilo es que uno puede preguntar. Nos tienen a disposición para cualquier consulta que quieran hacer, sea una consulta, eh, digamos, digamos, práctica o teórica, porque a veces cuando uno ve un video, tal vez se le ocurre preguntar algo acerca de algo que yo digo, y si la pregunta se da mientras estoy grabando el video, la respuesta queda plasmada en el video también y se da una, digamos, otro tipo de sinergia cuando sucede eso. Por eso es que está bueno que participen, más allá de que nosotros grabamos las clases. Sin embargo, sabemos que a veces hay conflictos con materias. Hay materias que son más masivas, como es el caso del proyecto. Entonces, cuando hablamos de masividad, hablamos de que tienen varios turnos de teoría, varios turnos de práctica y una cátedra con otra cantidad de docentes. Nosotros, como verán, somos un profesor, eh, ¿cómo se llama? Dos ayudantes y un jefe de trabajos prácticos. Por eso nuestro horario está sujeto a... Hemos cambiado, antes estábamos a la noche, pasamos después por cuestiones laborales nuestras a este horario y sabemos que hay una superposición con alguna materia. Igualmente les queríamos consultar, acá lo voy a dejar, no sé si Nahuel está. Nahuel está. Parece que no. Bueno, les queríamos... A ver, no, parece que no. Por ahí tuve algún inconveniente personal, no le, de última yo planteo la duda, ¿no? Queríamos preguntarles si ustedes tienen conflicto con alguno de estos dos horarios. ¿Qué cosa tiene que ser ahora? No entiendo la pregunta. Bueno, no vamos a cambiar la noche porque no podemos, pero queríamos saber si tienen conflicto con este horario y nosotros preferíamos adelantar el horario a las 9:30. Pero bueno, esta era una cuestión de consensuarlo con ustedes y ver si tenían algún problema. Sobre todo la práctica. La teoría yo no la movería, pero los jueves, que sería la práctica, queríamos saber si lo podíamos mover 9:30. Hablamos de la práctica de los jueves. Y si piensan para qué deberían ir a una práctica, sería más que nada para consultar. Piensen que estamos en... Bien, a ver, las cuestiones laborales son cuestiones que deberían, o sea, nosotros la verdad que las cuestiones laborales las podemos considerar si para rendir no pueden presentarse. Eh, las cuestiones laborales no tienen conflicto con materias, digamos. Hoy sabemos que todos trabajan, pero estamos en una universidad pública donde todos tratamos de hacer el mejor esfuerzo para, digamos, presentarnos. Les proponíamos adelantar el horario porque el horario de 11 a 13 termina siendo bastante en el medio del día, digamos. Pero por eso preguntábamos si de 9:30 a 11:30 les quedaba bien los jueves, veíamos de adelantarlo. Igualmente es difícil plantearlo acá, nosotros el horario ya está estipulado, por ahí ustedes ya lo leyeron y se acostumbraron. Yo los martes no pensaba moverlos, pero era preguntarles si les venía bien adelantarlo a 9:30. Si, por ahí lo que hacemos es una encuesta y vemos qué sucede. Si vemos que la mayoría no puede, no se puede y listo. Así que piensen que las prácticas, o sea, de vuelta, las prácticas son para consultar. Entonces la idea sería por ahí tener un lugar donde uno pueda hacer las consultas, sabiendo que además en esta modalidad
a distancia. Las consultas también se pueden hacer por el foro y conectarse, ¿no? Para sacarse dudas cuando tienen dudas realmente. Lo planteamos como también para alivianar lo que es la carga de la práctica. Las prácticas, si van a ser a las 11, van a ser 9:30, nos vamos a conectar a esa hora. Traten de ser puntuales, porque nos ha pasado también en otros años, lo digo yo hablando más desde la teoría, no me pasa, además yo la teoría la doy aunque haya un alumno, pero en la práctica por ahí uno se queda esperando y de 9:30 a 13 uno está pendiente, pero traten de conectarse al principio para evacuar las dudas, sobre todo cuando no hay explicación se da la explicación, pero traten de ser puntuales para las consultas, digamos. Bueno, a priori vamos a lanzar una encuesta entonces para ver qué opina la gran mayoría. Veo que han opinado 2 o 3 personas que no pueden, el resto no ha expresado su opinión. Me gustaría por ahí tener una visión más global, a ver qué es lo que sucede. Igualmente no tenemos problema de mantener el horario. Les preguntábamos si les convenía el horario 9:30. Ya sabemos la razón de algunos que no por redes y las de otros por trabajo. Nos interesaría saber solamente conflicto con materias, no laborales, porque bueno, eso es una cuestión que deberían renegociar ustedes con digamos, con el empleador. Sobre todo considerando que es un horario laboral para cualquiera, de 9 a 11 a 13 horas, digamos que todos estamos en horario de trabajo, incluso nosotros. Por eso es que, bueno, de alguna forma yo no puedo, si bien tengo que atender también a mi trabajo, en este momento estoy haciendo este trabajo, digamos. Todos, digamos, es cuestión de organizarnos. Lo hablamos después, vamos a hacer una encuesta, por ahora se mantienen estos horarios, era solamente una consulta y vamos a ver qué surge de la consulta y lo charlamos seguramente en la próxima clase, ¿sí? Avanzamos con, bueno, perdón, de 11 a 13 tienen conflicto con otra materia que no sea moviendo ningún horario. Pregunto para saber. Bien, perfecto. Listo. Genial, genial. Bueno. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquitito ya de la materia. Vamos a dividir el programa en sí. Sí, las teorías siempre quedan grabadas, así que por eso despreocúpense. En nuestro caso, como les decía, siempre está bueno si pueden participar, más que nada por las consultas que pueden llegar a darse. Consultas que podrían llegar a, digamos, a aprovechar ustedes, más que porque la clase va a quedar grabada. Bueno, les comento un poco cómo hacer la dinámica. Dividimos el programa en 4 secciones principales, donde vamos a hablar de lo que sería la introducción. Vamos a ver después, en la introducción ahora les voy a explicar un poco qué vemos. Vamos a hacer después un poco de introspección, a meternos en lo que es el lenguaje. Vamos a hablar de lo que son las gemas, las librerías de Ruby. Después vamos a ver esto de Active Record, que terminaría siendo la persistencia en bases de datos. Y por último, Rails. Antes de para ello seguir avanzando, les voy a dar lugar a, digamos, no sé si veo que está Lucas y no sé si está Damián. Si quieren liberarse, no hay problema. Si quieren irse, porque es algo que quieran decir algo, no los quiero tener acá presos por nada. Así que si quieren, pueden irse. Seguramente esta semana no haya práctica todavía, porque la idea es tener algo de acumular un poco de experiencia en lo que sería como sería el Ruby. Voy a esperar a que después Nahuel mande un mail diciendo cuándo comienza la práctica. Tal vez tiene sentido comenzar la semana que viene, sobre todo para ganar un poco de espacio en lo que sería teoría. Bien, incluso después podemos ver si podríamos adelantar, si Nahuel no da este jueves, daría yo para adelantar. Bueno, acerca de lo que es la introducción, vamos a hacer un recorrido bastante rápido de lo que es la historia del lenguaje.
Con ejemplos vamos a mostrar el potencial del lenguaje. Perdón. Ahora voy a llegar ahí, Mailen. Todavía no. Estoy recién presentando el programa. Ahora les, les respondo justamente eso. Hay una sección específica que les vamos a contar. ¿Mm? En la parte de la introducción vamos a recorrer rápidamente lo que es la historia del lenguaje. Vamos a ver ejemplos para que ustedes ya empiecen a sentirse cómodos con lo que es la sintaxis. Vamos a presentar que hay distintas implementaciones de la máquina virtual de Ruby y cómo es que se instala. Cuando veamos el lenguaje, vamos a profundizar sobre el lenguaje siguiendo un libro de referencia que es el que se conoce como PICAX. Es el libro de Ruby, del lenguaje Ruby, que sigue un lineamiento planteado por el libro, pero que en muchas ocasiones ustedes que ya tienen una previa, ¿no?, de haber aprendido Smalltalk, se van a sentir bastante familiarizados con lo que es la sintaxis, y por lo cual nos va a ser bastante simple avanzar a nosotros. El recorrido que vamos a hacer es hablar de objetos, los atributos, la variable de instancia, las clases y las variables, las colecciones, bloques e iteradores, qué son los módulos, un concepto que en Ruby es muy importante porque nos permite hacer una característica que se llama mixins. Vamos a hablar de las excepciones y vamos a hablar de conceptos bastante avanzados como la metaprogramación. Después vamos a hablar sobre las gemas, que son las librerías de Ruby, que como el lenguaje se llama Ruby, justamente las librerías se llaman gemas, y que extienden a Ruby para ofrecer nuevas características. Entonces uno puede en Ruby con metaprogramación extender librerías estándar. Por ejemplo, la clase string le podemos agregar métodos y vamos a ver que con una librería podemos agregar esas cuestiones. Vamos a hablar de Bundler, que es el manejador de dependencias para lo que es Ruby. Luego vamos a hablar de Active Record, que como les decía nos va a permitir manejar la abstracción con bases de datos de forma agnóstica de la base. Active Record tiene drivers para diferentes motores, desde ¿cómo se llama? SQLite a Postgres, MySQL, SQL Server, Oracle, etc. Y para eso vamos a hablar justamente de Active Record como una única pieza, y donde vamos a dar una introducción, hablar de lo que significa CRUD. Básicamente en castellano serían los ABM, de alta baja modificación, pero que tiene una letra más, dirán. Claro, porque es Create, Retrieve, Update y Delete. Entonces la parte de Retrieve en ABM no la tenemos nosotros, es alta baja modificación y listado sería. Rails, que es el último de los temas, nos va a permitir aprender un framework, que es como cuando uno trabaja con PHP con Symfony, cuando uno trabaja en Python con Django, con Flask. Cuando hablamos de Rails estamos hablando de un framework, es decir, un paraguas. Un paraguas sería una librería que incluye librerías que nos van a simplificar muchísimo la tarea de encarar un nuevo desarrollo. Entonces Rails es un monstruo importante. Actualmente está por salir la versión de Rails 7, y una cuestión maravillosa del framework es que siempre se mantuvo consistente y uno siempre pudo ir desde la versión de Rails 1.0 a la versión 7 de forma incremental. Algo que muchos frameworks carecen, porque si bien el framework va deprecando cosas, va manteniendo su esencia y la compatibilidad hacia atrás. Y eso para mí es fundamental. Digo esto habiendo programado en otros frameworks. Verlos en Java, como pasó con Spring. Spring cambió de versiones. Lo mismo con Struts. Con PHP, en el caso de Symfony, de la versión 1X a la 2, hubo en el medio un quiebre tremendo. Entonces no podías llevar tu aplicación de forma simple de un framework a otro. Y algo interesante de Rails es que siempre fue consistente y mantuvo esta posibilidad de hacer upgrades incrementales. Y cada versión nueva, cada nuevo release de Rails te explica cómo hacer el upgrade de tu proyecto, con lo cual uno se siente que no le sueltan la mano, básicamente. Por eso es que uno tiene un cariño bastante particular por lo que es el framework.
Cuando veamos el framework vamos a hablar de los conceptos básicos, de lo que es el ruteo, lo que es Active Record, Unit Testing y lo que es el Model View Controller en la web, sobre todo en el mundo Rails. Bueno, ¿cómo es la modalidad de la cursada? Bueno, acá justamente respondo un poco la pregunta que hacía Mailén. La aprobación de la cursada es una evaluación-entrega. Siempre estamos definiendo el mejor criterio de evaluación y depende año a año cómo lo manejamos. A veces terminan siendo evaluaciones de cada tema, o sea, cada práctica tiene una evaluación, o puede ser una pequeña entrega o un trabajo que va a ser el trabajo final, integrador, que iterativamente le vamos a ir pidiendo que agreguen funcionalidad. En general nosotros proponemos, ¿sí?, en la forma de entrega que sea individual por la cantidad de alumnos que son, que no es tanta, digamos. Si no nos gusta que hagan, digamos, grupo de más de uno, porque no estamos trabajando en justamente fomentar el trabajo en equipo, porque la materia en sí no es una materia que hable de lo que es la gestión de proyectos. Si bien es algo que nosotros promovemos, la comunicación, el trabajo en equipo, creemos que es re importante y por ahí lo promovemos de otro lugar, en esta materia donde estamos evaluando el aprendizaje de un lenguaje y de un framework, creemos que para ustedes va a ser mucho más importante trabajar de forma individual que trabajar en grupos. Si fuera grupal, la idea va a ser hacer grupos de 2, no más. Pero yo no soy partidario en este tipo de materias donde uno evalúa justamente el aprendizaje individual de un lenguaje, el trabajo en grupo. Sí me parece que es importante en materias como proyecto, en materias donde vos estás viendo todo un proyecto de software donde tenés desde el análisis hasta la puesta en producción, cuestiones que tienen que ver con la comunicación y todo. Acá las fomentamos, tratamos de contarles justamente un montón de buenas prácticas que son realmente importantísimas para el trabajo en el día a día en un equipo, pero como la materia en sí aspira al aprendizaje de un lenguaje, promoveríamos el trabajo individual, ¿sí? Eso es una cuestión que nos parece realmente importante desde la perspectiva pedagógica de la materia, ¿sí? La nota final de la materia, o sea, una vez que aprueban las evaluaciones y a su vez aprueban el trabajo práctico final integrador, que es parte de la práctica. El año pasado fue a hacer, no sé si conocen al Tomboy. Tomboy es una aplicación que se usa en Linux para manejar notas. Sería algo así como Google Keep para guardar las notas que uno tiene, notas personales, como digamos la listita del supermercado, si quieren, con la que salen a comprar cosas, como eso, pero tener distintos post-its y notitas. Entonces lo que hicimos fue un trabajo que las primeras versiones era tener una línea de comandos, un comando por línea de comandos donde podían gestionar las notas. Uno podía listar las notas, visualizar las notas y se guardaban en el file system. La evolución de eso fue ir agregándole, cada vez que van aprendiendo cosas, mayor complejidad, e ir, por ejemplo, en un principio armando la abstracción en una base de datos, después llevándolo a la web y así completar el trabajo. Finalmente terminó siendo una aplicación web con autenticación, con notas, y donde uno tenía sus notas y podía loguearse y ver y gestionar las notas. Por línea de comando arrancó siendo una solución que después se transformó en una aplicación web. Ese trabajo práctico final integrador es el que a ustedes les permite aprobar la cursada. Aprobando la cursada inmediatamente acceden a una nota 6 de promoción que la pueden mejorar ya con un trabajo final que nos ponemos de acuerdo entre el profesor, en este caso yo, y ustedes. Puede ser una propuesta de ustedes, un trabajo que tengan que hacer para otra materia, un trabajo que tienen que hacer para su trabajo. Si ya trabajan en una empresa haciendo Ruby on Rails, bueno, demostrando que tienen tal experiencia, también podrían subir la nota, para lo cual por ahí les tengo que pedir, obviamente con cualquier cuestión de confidencialidad necesaria, que tengamos que estar todos de acuerdo, digamos, por ver sus contribuciones en el código, para lo cual muchas veces termino mirando la historia de Git.
Eh, sino también con algunos alumnos hemos convenido poder hacer un aporte, algún proyecto de software libre, alguna librería de Ruby, digamos. Es tan importante para mí hacer un trabajo completo de cero a un trabajo, o sea, completar una aplicación, realzar el trabajo práctico final integrador con alguna cuestión nueva, o que ustedes puedan hacer una contribución al software libre. Para mí eso tiene igual valor, porque justamente promoviendo la comunicación, para mí el software libre tiene mucho de lo que podemos aprender. Leer código ajeno nos permite aprender mucho mejor el lenguaje y entender qué problema tiene alguna librería, alguna aplicación y solucionarlo. Tiene un valor para mí altísimo que también les permitirá a ustedes mejorar la nota. Y además los zambulle de alguna forma en lo que es la contribución y el aporte al software libre. Así que para mí eso tiene un valor también importante, y obviamente el aporte que hagan ustedes a la contribución que hagan al software libre, el pull request va a quedar público y visible. Es cuestión de mirar también cuál es la solución que ustedes estarían dando, como para también evaluar, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien. Bueno, la teoría, como digamos, el material que generamos, lo dejamos bajo licencia de Creative Commons, por eso que la teoría está subida a GitHub. Pueden ver las fuentes, pueden modificar cualquier error de ortografía que puedan llegar a ver. Así que bueno, los datos de la teoría están disponibles en un repositorio que lo pueden inferir del nombre. Los ejemplos mismos, que voy a checar. Estoy. Acá ven TTPS Ruby GitHub-io, entonces lo que pueden ver es que en github.com/TTPS Ruby, si entran acá, van a ver el espacio que tenemos y donde justamente tenemos la teoría. Bueno, acá estaba la teoría, ¿sí? Así que si quieren ver los ejemplos, si quieren modificar algo, hacer un pull request, lo que quieran, pueden hacerlo directamente en este repositorio, que es esta misma teoría que estamos viendo. Bien, bueno, comenzamos con lo que sería la introducción. En esta introducción vamos a contar un poquitito la historia, vamos a hablar acerca del lenguaje viendo algunos ejemplos y vamos a comentar sobre los intérpretes de Ruby. Como ya sabrán, Ruby es un lenguaje interpretado. A diferencia de C, que es fuertemente compilado, Ruby es fuertemente interpretado, lo cual nos da muchísimas ventajas para determinadas cosas, cayendo también en el problema de que, bueno, al ser interpretado, como todo lenguaje interpretado, a veces los errores se dan en producción si no tenemos tests o no corremos linters o algún tipo de herramienta que nos ayude a detectar problemas de forma temprana. Ya voy a explicarles un poquitito qué es eso que dije. Bueno, historia. Vamos a hablar un poquitito de la historia de Rocket Ruby. Bueno, la historia de Ruby nace con este señor, un señor que se llama Yukihiro Matsumoto, y que, más fácil decirle Matzeta, y que empezó el desarrollo del lenguaje en el año 93. En el año 95 lanzó la primera versión de Ruby, o sea que Ruby ya tiene 25 años. Una bestialidad. Lidera el desarrollo de Ruby todavía, o sea que es una persona que está activa, que aporta, y Ruby ya hoy en día está en la versión 3. Nosotros no vamos a usarla este año todavía en la cátedra porque es flamante esa versión, está recién salida del horno, y preferimos seguir con la versión 2.7, la última, la 2.7, que justamente mantiene todo lo que venimos educando, y todavía uno necesita siempre un colchoncito de tiempo como para ver también cómo se desenvuelve. Pero una de las grandes ventajas de Ruby 3 justamente es la velocidad. Se dice que es mucho más veloz la versión 3 que las anteriores. Su frase célebre respecto al lenguaje es que Ruby fue diseñado para mantener felices a nosotros, mantenernos felices a nosotros, a los desarrolladores.
¿Cómo es que surge este lenguaje? Bueno, este lenguaje surge como una fusión de lenguajes. O sea, nosotros los informáticos solemos rivalizar por un montón de cuestiones bastante sonzas, ¿no? Hay gente que discute de si un sistema operativo es mejor que otro, si usas Linux, si usas Windows, si usas Mac, si usas Linux, si usas Ubuntu, si usas Fedora, si usas Mint, si usas Pop! OS. Bueno, si usas incluso FreeBSD, si usas OpenBSD, NetBSD. Si programas en Ruby, sos enemigo del que programas en Ruby. Si programas en Python, sos enemigo del que programas en Ruby. Si programas en PHP, sos enemigo de todo. Si programas en Java, sos de la elite. Y casi como que nos ponemos una serie... Bueno, si programas en C, estás loco, básicamente. Entonces, como que hay como un adjetivo, ¿no? Para cada lenguaje, depende de qué lenguaje usás. Y los lenguajes los usás por lo que vas aprendiendo, por las necesidades y por tu trabajo. Y a veces uno no elige en qué programa, sino que el trabajo te lo dicta. Entonces creo que sería mucho más lógico que en vez de pelearnos por los lenguajes a veces, podemos tener una preferencia, pero si podemos destacar qué es lo mejor de cada lenguaje, podríamos sacarle provecho y en vez de estar discutiendo, aprovecharlo justamente. Yo si bien doy Ruby, uso mucho Python para un montón de cuestiones, JavaScript para otras tantas, y en otras tantas terminamos usando, yo qué sé, C, Go, otros lenguajes. Es común verlo a Matt Z con remeras de Python, o sea que no hay rivalidad entre los creadores de nada, básicamente. O sea, pero lo decimos porque a veces parece que fue una rivalidad entre un lenguaje y otro, y a veces los programadores son los que establecen esas rivalidades. Y cuando uno ve cómo es que nace Ruby, nace teniendo en mente la fusión de tres lenguajes que tienen características interesantes. De Smalltalk, por ser muy purista en la implementación de objetos, y de hecho cuando hablamos de muy purista es porque se ven las implementaciones de muchos patrones en lo que son las librerías estándar. Entonces se ve además por los rubistas más, digamos, como los que más programan en Ruby, digamos, hace mucho tiempo, como que se esfuerzan por aplicar patrones de objetos, por programar de forma eficiente, de hacerlo de forma clara, expresiva. O sea, hay mucha buena práctica en Ruby que se hereda del mundo de Smalltalk. De Perl se trató de tomar lo mejor de Perl. Lo mejor de Perl son las expresiones regulares. Y de Lisp lo funcional. Acá lo que vamos a ver en Ruby es que tenemos manejo de listas infinitas. Y justamente vamos a ver con los iteradores cómo muchas soluciones, que hay una materia que es una opción de esta que estamos cursando, que tiene que ver con la resolución de problemas, donde muchos problemas, como por ejemplo encontrar el número, lo vamos a ver más adelante, de la asociación de Fibonacci, aquel número que sea un número impar que termine en 3 divisible por tal valor. Algo medio complejo de calcular. En Ruby se vuelve muy simple justamente con el manejo de listas infinitas. Así que bueno, la idea va a ser saber esto de entrada, de dónde tiene la cuna del lenguaje, termina estando en estos tres lenguajes, y vamos a ver algunas de las bondades de esos lenguajes expresadas en todo lo que vamos a ir aprendiendo. El gran problema que tuvo el lenguaje Ruby fue no hacerse conocido hasta casi 6 años después de su creación. Se usaba en Japón y el problema era justamente el idioma. Cuando el libro Programming Ruby se lanzó en inglés, gustó mucho y la gente empezó a hacer cosas con Ruby. Imagínense, en ese momento era un lenguaje moderno. Entonces también lo que nos sucede a todos cuando surgen nuevos lenguajes es quienes lo adoptan. Las empresas no suelen adoptar lenguajes modernos, por lo menos no en el corto plazo, y no todas las empresas lo hacen. Las empresas a veces se clasifican entre las que son más early adopters, empresas que son más lanzadas, digamos, que se tiran a cualquier charco con cualquier cosa y no ponen en la balanza determinadas cosas, y otras que son mucho más comedidas antes de tomar una decisión. Y lo cierto es que hoy en día, por ejemplo, un lenguaje moderno podría ser Rust.
y, digamos, Rust es un lenguaje muy de bajo nivel a la altura de C, con un manejo de memoria fenomenal y, bueno, obviamente no cualquier empresa se lanza a programar en Rust. Digo esto porque, bueno, uno lo va viendo con el tiempo. Ruby explotó más por el año 2008, estaba en la cresta de la ola. 2008 al 2015, bueno, era un boom. Ahora está decayendo y Python, por ejemplo, está muy arriba, pero son lenguajes muy similares, con lo cual, digamos que las modas van y vienen. Pero bueno, es cuestión de entender un poco cuáles son las raíces y también por qué tardó mucho en explotar, ¿no? Porque el lenguaje en el cual estaba la documentación inicialmente era japonés. Ese libro, Programming Ruby, también se lo conoció como Pickaxe, y la primera versión se puede leer en línea. Yo acá tengo el enlace, estos enlaces no los revisé, vamos a ver si todavía funciona. Sí, acá está. El libro está, es la primera versión, es viejo para ser la primera versión, pero es más que suficiente. Igualmente nosotros le vamos a dar recursos más que suficientes para leer. Hoy en día el uso de internet y la fuente adecuada siempre es muy importante. Les vamos a decir en todo momento de dónde leer y cómo manejarse para buscar información. Este es el libro que les decía, este es el famoso Pickaxe. ¿Y quién es este David Heinemeier Hansson? Todos tienen nombres raros. Bueno, a esta persona se la conoce como DHH por las iniciales, y fue el creador de Rails, que fue el framework libre, digamos, para desarrollo de aplicaciones web. Y su primera versión fue liberada recién en 2005. Esta persona, DHH, sigue siendo una persona muy activa en Rails. De hecho, está por salir, les dije el otro día, Rails 7. Y hay una charla que salió, espérenme, hace muy poquitito, de él, hablando de por qué quitan Webpack, un manejo de JavaScript en los proyectos Rails. Por ejemplo, acá está el video, fue hace una semana. Lo van a ver, si se ponen a mirar este video, van a verlo a él, justamente, que siempre tenemos alguna publicidad de anuncios. Lo vamos a ver a él programando libraries and frameworks that we're using for this application. So we're going to demonstrate how all this Fíjense que está works. usando Rails, ni siquiera está salido del horno, está en la versión 7, que la tiene toda relativa, ni siquiera, o sea, no salió Rails 7, pero está mostrando por qué deciden sacar el manejo de Webpack y con qué lo reemplazan, digamos. O sea, son personas que están activas desde que crearon el framework o el lenguaje, y siguen opinando o aportando como core developers, ¿sí? A todo esto, otra cosa más que me parece interesante comentarles. Yo tuve la suerte, justamente cuando Ruby y Rails estaban en la cresta de la ola, participaba mucho con chicos que trabajamos. Yo trabajé muchos años en la universidad haciendo desarrollo, con Nahuel, Patricio McCadden, que se fue hace poquitito de la cátedra, y otros chicos que eran, digamos, muy seguidores de lo que era la movida Rails. Y de hecho participábamos en la RailsConf y tratábamos de ir. Y fuimos a una que fue maravillosa, que se hizo en Capital Federal, que vino gente muy grosa. Y conocimos por ejemplo, hay un chico que, si no me equivoco, se llamaba Santiago. No estoy programando mucho. Sí, Santiago Pastorino es. Santiago Pastorino. Un chico Uruguay, es este que ven acá la foto. Y él empezó trabajando en Java, tiene una empresa, y él terminó siendo un Rails Core Developer. O sea, es una persona de Uruguay que tenía una empresa que trabajaba en Java, hizo un giro y por el año 2006-2007 empezó a trabajar con Ruby y se dio cuenta que unas cosas en el framework de Rails no andaban bien y empezó a contribuir, y bueno, hoy es una persona
que da charlas a nivel internacional, de acá nomás, cruzando el charco, y cualquiera de ustedes puede ser como él. Y cuando uno conoce a la gente, te das cuenta de que no es que muchas de estas personas bajaron un plato volador y hoy dan charlas y son los capos y no. Se metieron hasta las tripas de algo y solucionaron algo y eso los pone en lugar. Y cualquiera de nosotros puede hacer ese tipo de cosas. Entonces es también una motivación, no solamente por Rails, sino por cualquier framework, por cualquier lenguaje, por cualquier proyecto de software libre. Así que bueno, bienvenidos a que puedan empezar a contribuir y a pensar ser parte de esto. El software libre explota, y hoy en día explota más que nunca, porque hoy no se piensa en software privativo ni en nada, todos están abriendo sus soluciones. Cada vez son menos los que se cierran, cada vez son más los que se abren. Entonces, está bueno ser parte porque, digamos, a nivel tecnológico, digamos, hoy la gente también se mide no por lo que pones en LinkedIn, porque todos mienten en LinkedIn, sino por lo que vos haces. Y lo que haces se mide con commits, se mide con aportes y siendo alguien que contribuye a proyectos que son de relevancia para el resto, digamos. Después lo que vos digas de vos, obviamente que tiene que ver con lo que cada uno opine de sí mismo y no siempre va a ser una opinión realmente objetiva. Bien, vamos con el lenguaje. Bueno, el lenguaje en sí es un lenguaje que es muy dinámico, tiene una sintaxis que por sobre todo van a ver que es muy concisa y muy expresiva, es extremadamente orientado a objetos, tiene capacidades de metaprogramación. ¿Qué se imaginan por metaprogramación? ¿Entienden qué significa? Hay varios usuarios que están escribiendo, esto lo digo para cuando se ve el video en YouTube, no es que me quedo esperando, tomando mate, estoy esperando que respondan. Yo veo que escriben, porque dicen, varios usuarios están escribiendo, pero no me está, ahí está. Metainformación es información que describe otra información, ¿no? ¿Es algo parecido? ¿Que se toma en cuenta el entorno entero del programa? No, se usa para programar nuevos lenguajes, algo así. Ay, todos andan por ahí cerca. Andan cerquita, pero no. Que programas algo para una aplicación que ya funciona. Eso es lo que hacemos casi siempre, que programamos, me parece. Agregas alguna funcionalidad. Creo que esa es la más acertada. Yo les pregunto. A ver, Lucas está escribiendo, vamos a esperar que se exprese que no había dicho nada. Lucas Montenegro dijo, agregás alguna funcionalidad, dice que programás algo para una aplicación que ya funciona, agregás alguna funcionalidad. Esa creo que es la que más me cierra. Y Lucas Di Lorenzo está indeciso, me parece, a ver. No tiene idea. Para decir no tengo idea, poné no tengo idea, listo, bueno, ya está. Vamos derecho al grano. Vamos a abrir acá una cosa. Yo les pregunto, si yo tengo que programar una clase, ¿no? Yo tengo que programar una clase cualquiera. Yo me voy a ir acá al TMP, voy a crear. Uy, espera que estoy con. Me caí Ruby. Bien. Y vamos a hacer una clase. Prueba clase. Prueba-clase.rd. Un framework podría ser una metaprogramación de un lenguaje particular. No, vamos a ver. Voy a explicar un poco lo que es la metaprogramación para que lo entiendan acá. Una cosa que yo haga esto, yo hago class, por ejemplo, class pet, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y acá podría definir un método, def name, y que esto retorne. Por ejemplo, mi perro se llama Clio porque me lo atropelló un Clio. Entonces, yo acá podría hacer P igual a
petNew p.name. ¿Sí? Bueno, esto básicamente, a ver, si hago un Ruby, vamos a imprimir porque si no esto, Ruby, como verán, funcionó. Ahora acá, ¿qué sucede? Si yo abro esto, digo, bueno, acá tengo una clase que se llama pet, que tiene un método que se llama name, que retorna algo que dice Clio. La metaprogramación sería la posibilidad de crear una clase al vuelo. ¿Una clase al vuelo? ¿Cómo creo una clase al vuelo? Bueno, imagínense acá que quiero crear una clase que se llame de otra forma. Por ejemplo, person, vamos a hacer class new, perdón, a la clase class, digo new, y vamos a ponerle acá person. Voy a usar la consola de Ruby, así lo hago todo en la consola, porque la verdad que programar y ejecutar cosas es más complicado. Si hago C igual a, si hago acá, class es una clase, new, y acá le digo person. A ver, que ya me estoy confundiendo, ya no me acuerdo cómo era. ¿Así era? Ya me olvidé cómo era. Ah, está. Hace tanto que no agarro esto. No, estoy pifiando, no. Bueno, ahora no me acuerdo, tengo que revisar cómo era porque obviamente estoy oxidado de class y como no me puse a mirarlo antes. A ver. A ver si lo veo acá. Claro, con minúscula no va con mayúscula. Sí, no, es con mayúscula. A ver si pongo así. C igual a class. Para mí era así. Ah, está bien, así. Person, ahí está, qué boludo. Es así. Class new. Ahí tengo, ahora puedo poner person new. Ahí está, y eso me da una persona. Ahí está, ahí lo hice, me había olvidado. Es cuestión de no programar hace tiempo. Acá lo que hago es, fíjense que una instancia de a la clase si le digo new, me crea una nueva clase que es person. ¿Sí? Entonces yo puedo crear una clase programáticamente y le puedo agregar también métodos de instancia a una clase. No me voy a meter con eso porque ya es más complicado. Pero fíjense que acá creé, en vez de, o sea, cuando acá hice este ejemplo, creé explícitamente una clase con un método que se llama pet. Ahora, si yo quiero crear otra clase, acá lo estaba haciendo y lo estaba haciendo bien, pero mal, porque esto es así. Acá puedo poner person new. Esto que estamos viendo acá, esto que está acá, es exactamente esto que hice acá. Lo que pasa es que al abrir la clase pet, adentro le estoy definiendo cosas. Con la metaprogramación yo puedo, en el medio del código, crear una clase, cualquiera, agregarle métodos de instancia, e incluso puedo abrir cualquier clase, una clase que ya existe, y agregarle métodos. Eso es la metaprogramación. Poder agregarle métodos sobre todo. Poder crear clases al vuelo. Poder agregar, modificar objetos que ya están creados en Ruby para cambiarle su comportamiento. Puedo hacer que el más opere distinto. Podría hacer, ya lo vamos a ver también, ¿no? Podría sobrecargar al más y hacer que el más sume un valor más del que sumo. Entonces, si vos haces 1 más 1, que te dé 3. ¿Por qué quisieras hacer eso? Bueno, acá lo estoy diciendo como un virus, lo estoy diciendo con una maldad, lo estoy haciendo como un hacker, con algo que no estaría bien. Pero por otro lado, puedo empezar a pensar que a mí me sirve agregarle funciones a determinadas clases para simplificar
el desarrollo y de esa forma no estar reinventando la rueda. Entonces tenemos el concepto se llama dry, que significa don't repeat yourself, ¿sí? Dry, vamos a poner developer, don't repeat yourself, ¿sí? Entonces, sí, eso es la metaprogramación, pero reflexión tiene que ver con otra propiedad. La metaprogramación tiene que ver con poder ir creando o modificando, como hoy decía, por eso Lucas, cuando decía de modificar, agregar alguna funcionalidad, sería agregarle nuevos métodos a cosas, ¿no? Entonces uno va a ver mucho en Ruby que vos de repente esto no funciona. Si hago un IRB, si hago el número 10 years ago, no funciona, esto no anda. Pero si agrego una librería, voy a ver que a los enteros le puedo decir eso que acaban de ver. Entonces que a un número entero le pueda decir que me devuelva una fecha, la fecha de hoy, hace 10 años atrás. ¿Sí? Eso es la metaprogramación. Agregas una librería y es como que te tomaste una pastilla que te dio superpoderes, básicamente. Y se convirtió ese entero que no sabía hacer eso que les acabo de decir y empieza a hacer cosas. Y tiene características funcionales como las listas infinitas. Bueno, vamos a seguir avanzando. Como verán, una de mis cualidades es la improvisación. Por eso es que no me anduvo el ejemplo de la clase, porque no estaba preparado. Van a haber muchos de esos ejemplos y muchas fallas mías, así que prepárense. Sintaxis y convenciones. Nombres válidos y convenciones de los nombres. Bueno, tenemos los nombres de las clases o módulos. Los módulos todavía no sabemos qué son, así que por ahora digan, mirá vos, módulo, ¿qué miércoles era un módulo? Bueno, los nombres de las clases o módulos se escriben siguiendo una, ¿cómo se llama? Una práctica que se llama camel case. ¿Por qué camel case? Porque hace como los camellos. Fíjense que cada vez que empieza una palabra, cambio de minúscula a mayúscula. Entonces, empiezo con mayúscula porque las clases deberían empezar con mayúscula. Y cada vez que cambio de palabra, uso una mayúscula nueva. Nombre de clase o módulo. Los espacios que puse son donde empieza una mayúscula. Las constantes van a ir todas en mayúscula. Cuando queremos definir una variable de instancia, o lo que se conoce como atributo en el mundo Ruby, vamos a usar el arroba. Adentro de cualquier método de alguna clase, cuando usas arroba estás referenciando un atributo de la clase, es decir, una variable de instancia. Cuando usas doble arroba estás usando un atributo de clase o una variable de clase. Si usas pesos tenés una variable global, pero fíjense que los atributos, sean de clase o instancia, o incluso las variables globales, van a usar otro tipo de nomenclatura que se la conoce como snake case, que significa que cada vez que cambias de palabra tenés que agregar un guión bajo. Esto de camel case o snake case no son inventos míos, o sea, los deben conocer de otros lenguajes y cada lenguaje tiene su propio estándar de codificación. Y acá es donde nosotros hacemos especial hincapié en que se respeten estos estándares y convenciones. En el mundo de Ruby, en el mundo de Rails, viene de una filosofía japonesa. Una de las cosas que prevalecen en el discurso, ¿no? de Ruby y de Rails es convention over configuration. Es decir, sigamos las convenciones y vamos a tener que evitar un montón de cosas que tienen que ver con configurar cosas. Entonces, sigamos esto que se conoce como convention over configuration, COC, ¿sí? Respecto a los métodos, vamos a ver que también siguen el snake case. Vamos a ver que tenemos la posibilidad de agregar también signos que nos van a permitir cambiar el sentido de un método. Cuando agregamos un bang, es decir, el signo de admiración que cierra, al final de un método, es válido usar el bang como parte del nombre y es válido usar el signo de pregunta como parte del nombre. ¿Cuándo lo vamos a usar? Bueno, con métodos peligrosos usa el bang
y con signo de pregunta se expresa que retorna un booleano. Entonces, lo que van a ver es que si uno tiene un arreglo, le va a poder preguntar empty. ¿Sí? Que eso nos da expresividad. ¿Por qué? Porque si yo pongo esto así, no queda claro que es un booleano. Entonces es bastante interesante ver que el empty se pregunta. Entonces, cuando uno lee un if, cuando uno lee una condición, se encuentra con que justamente la posibilidad de usar un signo de pregunta para los métodos transforman la expresividad del código que uno va leyendo. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de método peligroso, por ejemplo, cuando decimos algo que termina con bang, vamos a ver que en realidad qué significa peligroso. A ver, déjenme pensar. Están escribiendo bastante. Quisiera saber si los espero. ¿Un método que divida? ¿Sería peligroso? No. A ver, déjenme pensar cómo se los puedo mostrar. Igual ahora vamos a ver ejemplos. En general, en los métodos, cuando uno trabaja en objetos, se dice que el receptor, ¿no? El objeto que recibe un método, debería siempre retornar una copia. ¿Sí? ¿Qué sería un método auxiliar? Porque respondería que sí o que no, pero no sé qué es. No. Eso tiene que ver con, por ahí que sean privados, básicamente, métodos privados. No. En realidad esto tiene que ver con que muchas funciones terminan modificando al objeto. A ver, por ejemplo, a ver si ahí se me ocurrió una. Hay una función que es, si yo tengo 1, 2, 3, quise poner comas, 2,3, sea un map de x y hago x por 2. Ven eso, ¿no? ¿Qué hizo eso? Estoy sacando polvo de mi cerebro, no saben por qué. Yo estas cosas después empiezo a agarrar, le pongo aceite y empiezo, pero hace bastante que no estoy programando en Ruby. A cada elemento lo multiplica por 2, muy bien. Pero eso modificó el arreglo 1, 2, 3 o retornó un nuevo arreglo. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿cómo lo sabemos? Vamos a hacer así. ¿Qué pasó? ¿Lo modificó o no? No lo toco. ¿Me siguen viendo? Porque me acaba de decir que se perdió mi conexión. ¿Me están viendo? ¿Me escuchan? Sí, bueno, no sé. Acá acusa que no... para que vean la pantalla, miren. Acá les muestro. ¿Ven que aparece ese cosito rojo? Bueno, me dijo que me había perdido la conexión. Bueno, perfecto. Mejor que me vean y me escuchen. Entonces me decían, les dije, ¿se modificó? No lo tocó, no lo tocó. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es esto. Y ahora sí lo modificó. ¿Se entendió? La diferencia entre el map con bang. Se cortó justo. Bueno, está medio fluctuando la cosa acá, no sé qué pasa, pero sí, veo que sube y baja, sube y baja. Ando con problemas de Fivertel, me parece. Bueno,
Sí, como como el forzar del bang en el bin, claro. Sí, a ver. Hola, hola. ¿Me escuchan? A ver, ¿me escuchan bien ahí? Bueno, ando con unos problemitas así, no sé bien si por dónde viene el tema, pero sí, bueno, sigo compartiendo. Bien, bueno, continuamos. Entonces, ¿entendió el bang con el map? Bien, ok. Bueno, los objetos, todos los objetos, perdón, todos los valores son objetos, entonces cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, va a poder ser un objeto. Un string es un objeto, como dice acá, aprendiendo Ruby Length. Vamos acá a hacer así, ¿sí? O por ejemplo, lo que estamos viendo después, que es each char sort join. A ver, each char, esto lo que devuelve es un enumerator, ¿sí? Pero yo esto le puedo decir que me lo transforme en un arreglo, ¿no? Y ahí lo que me devuelve son todas las letras del string. Si yo a esto le digo sort, lo que termina haciendo es ordenándolo lexicográficamente. Y si a todo esto le digo join, como es un arreglo de strings de un carácter, lo que va a terminar haciendo es concatenándolo, ¿sí? Abajo lo que tenemos es 1 más 2. Y acá hay muchas de estas cosas que a veces uno cuando ve lenguajes como por ahí Java, que es un híbrido porque no tiene, hay tipos que no son realmente clases u objetos, sino son tipos nativos. Acá todo es un objeto, entonces ese 1 es un objeto al cual le podemos enviar un mensaje, que estamos mandando el mensaje, le estoy diciendo que le voy a mandar el método más con el argumento 2. Y eso va a ser exactamente lo mismo que sumarle al 1, mandarle un método que es el más, y a ese más mandarle el argumento 2, justamente, ¿sí? Sí, eso que están viendo ahí como 2 puntos más es un símbolo. Ahora vamos a ver qué es un símbolo. Pero los símbolos en Ruby son un tipo de dato más, un objeto más, todo es un objeto. Entonces ese símbolo termina siendo un objeto. Todo es un objeto. Lo único que no son objetos, ya lo vamos a ver, son variables. Los arreglos, bueno, acá puse una serie de arreglos, tienen propiedades como el sort, que ya lo vimos arriba. ¿Sí? Me los ordenó alfabéticamente. ¿Y a esto qué les parece que volvería? Esto que estoy escribiendo acá. 1,2,3 más 4,5,6 y a todo eso le pido last. Exactamente. Entonces, ven que es expresivo. La expresividad tiene que ver con que sea intuitivo. O sea, uno lo lee a Ruby y va a ver en Ruby que pasa lo que uno espera, básicamente. No hay una sintaxis intrínseca.
Obviamente que como en todo lenguaje tenemos posibilidad de hacer cosas que son confusas, difíciles de leer, pero en general si uno se esmera un poco va a haber una sintaxis que es muy expresiva. Expresiva significa esto, ¿no? Que uno lo lee y casi que inmediatamente lo lee como cuando uno lee texto. Y leer código Ruby van a ver que usando inglés, usando los signos de puntuación como el bang o el signo de pregunta, vuelven también como la lectura de un texto, la lectura del código, lo cual lo hace muy amigable. Bien. Bueno, fíjense que acá tenemos con los números también otras posibilidades. Esto lo que hace es el valor absoluto del número 100. Abajo lo que tenemos es esto que está acá. Fíjense que es una forma de escribir los números cuando quiero poner separadores. O sea, yo quiero escribir el número ese 1.123.456 por 1.000.000. Y lo que estoy haciendo es usando una forma de dividir, digamos, cada 3 dígitos para ordenarme la visual. Y devuelve el número completo del producto ese que acabamos de hacer. Después acá lo que tenemos es un número con coma. ¿Está? Tenemos un número binario, este número que está acá, este 136, pasado a binario. Tenemos octal, como todo lenguaje, recuerden que cualquier número que empieza con 0 es el octal. Y hexadecimal, como lo pensamos que iba a ser, obviamente. Esto del octal, para muchos de los que por ahí no han programado en C o no han hecho cosas de bajo nivel, en la primaria aprendemos, esto lo digo mucho en C, y por ahí también los que han cursado con C conmigo, digamos, por ahí les pasa desapercibido. Los números octales se escriben empezando por 0, entonces si ponemos el 0 a la izquierda no es la nada misma en la programación, digamos, y eso es en la mayor parte de los lenguajes. ¿Hay una forma de que te devuelva el resultado separado con guiones? La verdad no sé, pero no, creo que no. Es más que nada para escribir código, no es para imprimirlo. Si querés imprimirlo así hay que programarlo básicamente, pero que yo sepa no. Bueno, abajo lo que tenemos es nil. Bueno, nil es lo mismo que en Smalltalk. El nil es, ¿qué es nil? Nulo. Y nil, yo a 1, si le digo .class, es de integer. ¿Y nil? ¿De qué clase es? Nil class, o sea que nil también es una clase. Es muy interesante porque en Ruby podemos ver cosas como por ejemplo esta. ¿Sí? Ahí está. Fíjense que la superclase de object es basic object y la superclase de basic object es nil. Interesante. Es decir que, bueno, nil representa la nada, o sea que arriba de basic object no hay nada, pero nil es un objeto de una clase que representa nada, es muy interesante. Fíjense qué pasa con los arreglos. Tengo un arreglo y bueno, en varios lenguajes acceder a de un valor como cualquiera. ¿Qué haría? Bueno, en algunos lenguajes lo que tenés es como que existe una posición de memoria que no existe, que en este caso no existe porque la longitud de A es 0. Pero una vez que hago esto, me devuelve que en esa posición no hay nada. Y bueno, digamos que es una forma de ver que no pasa nada. Y podemos preguntar si A de esto es nil, para devolver true. Y podemos asignarle si queremos algo a esto. Con lo cual, fíjense también qué pasa. O sea, como accedí a la posición 10, desde la 0 hasta la 9, me lo inicializa todo con nils.
Podemos preguntar si nil es nil. Y acá tenemos el Object ID. Cualquier objeto tiene un Object ID. Pero fíjense que en los enteros termina siendo siempre el mismo, que es algo así como, no es lo mismo que sucede, por ejemplo, con esto. Ven que siempre vuelve un valor diferente, ¿sí? Creo que me están por tocar timbre y si es así voy a tener que pausar un segundito. Sí, denme un segundito. Ya vuelvo. You are now muted. Bien, ahí continué grabando. Bien. A ver. Bien. Bueno. Perfecto, entonces. Estaba viendo los ejemplitos del IRB. Lo que les mostraba es que cuando puse este siempre devuelve el Object ID, pero con hola va cambiando, ¿ven? Bueno, ¿qué es el Object ID? Uy, espérenme que hice lío. No. El Object ID es el identificador de alguna forma de ese objeto que se va creando. Sería como la posición de memoria, si queremos. Y ahí lo que vamos viendo entonces es que el 1 siempre es el mismo puntero. Mientras que cuando puse hola, en realidad no. Con nil sucede lo mismo que con el 1, con el 2, con el 3, no importa, con estos objetos que son de alguna forma especiales. Son como singletons, si quisieran, ¿sí? Siempre devuelven la misma instancia. Lo que quiero que entiendan es que el Object ID es como el identificador en memoria. y cuando uno quiere justamente que algo, entonces yo acá, esto como ese string siempre se está creando, yo si acá hago esto y hago a.objectID, ahí siempre me da lo mismo. Porque es el mismo objeto, básicamente. Ahora, si yo hago esto y pregunto si esto es igual a hola, son iguales, ¿sí? No son iguales los Object ID, pero si comparamos dos strings que son iguales, deberían ser iguales. Son iguales, pero no son el mismo objeto. ¿Se entiende lo que digo? Perfecto. Sí, también se puede comparar. Entonces eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, los strings, bueno, de hecho ya si querés compararlo sin saber cómo se hace, puedes comparar por el Object ID, pero hay un operador que compara justamente eso. Después lo que tenemos es los strings, tenemos strings que son literales y strings que son here documents, ¿sí? Mira, estoy viendo que ahí está Nahuel. Nahuel, ¿querés hablar? No sé cuándo te conectaste, Hola. ¿Querés hablar un cachito? Porque hoy... creo que se está conectando de vuelta, pues está solamente... Ahí va. Buenas, hola a todas y a todos. Perdón, sí, no llegué a conectarme antes. Sí, le pregunté, tiré lo del horario de los jueves y tiré. La idea va a ser por ahí armar una encuesta, me parece, porque algunas personas no podían por temas laborales, otras personas decían que tenían redes, creo que se superponía. Así que por ahí habría que hacer una encuesta y verlo, pero después si querés lo hablamos. Listo, organizo una encuesta de eso. Bueno, listo. Si querés, seguí con lo tuyo, no te preocupes. No sé, pues si estás hacía mucho, perdón. No, recién me había conectado. Bien, bueno. Bien, entonces, continuando con el tema de los strings, contarles que, bueno, como en varios lenguajes sucede, uno tiene strings que son interpolables y strings que no son interpolables. Ahora, cuando yo digo que algo sea interpolable, ¿saben lo que significa? Nada que ver con la Interpol.
cómo concatenar. Exacto. Bueno, como pueden ver acá, el ejemplo interpolando ja por 3. Vamos a probarlo. Esto lo que va a hacer justamente es interpoló lo que es ja multiplicado por 3. Si yo acá pongo comillas simple, ¿sí? Voy a cambiar las simples por las dobles para no tener los famosos conflictos, ¿no?, de las comillas. Vemos que no interpola, porque la comilla simple no interpola y deja todo literal. Pero si uso comillas dobles, la comilla doble me permite ejecutar código que se pone con numeral llave y adentro lo que quiera, cualquier expresión Ruby. Esto sucede también en Bash. Cuando uno trabaja acá, puedo poner un echo hola pesos user, que ahí pesos user es una variable de mi sistema, mientras que si pongo comillas simple no interpola. Y fíjense que esto no es una bondad de Ruby, sino que es una bondad más que nada, digamos, del mundo Unix, que se trae al mundo del lenguaje en sí. Después, lo que sí vemos es que también esto me parece re interesante, ¿no?, que es que a veces uno no se siente cómodo con las comillas porque tiene que escaparlas, justamente por esto que recién les mostraba, ¿no?, que a veces uno tiene que poner dentro del string comillas, ¿no? Entonces uno puede usar esa otra notación que estamos viendo acá, que es %q y algún separador. Y eso nos permite definir strings que sean interpolables o no. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si yo pongo acá directamente %q ¿sí? Y si acá pongo numeral 2 más 2, acá vemos que no interpola, pero acá podemos poner incluso comillas de este estilo, ¿ven? Lo cual me simplifica escribir con comillas. Pero si acá cambio esto por una Q mayúscula, vemos que ahora interpola, ¿sí? Entonces acá lo que podemos ver es que es mucho más cómodo usar esta notación cuando tenemos comillas que nos molestan, básicamente, para no estar escapando, ¿sí? Y por otro lado tenemos también los here documents, que son estos que están acá, que también existen en otros lenguajes, y acá podemos ver cómo escribir una variable cuyo contenido es un string que tiene saltos de línea. Entonces podemos probar esto tal cual lo estamos viendo acá. Y ver que un string sea un puts de esto o uppercase. Lo pasamos todo mayúscula, ¿sí? ¿Todo bien hasta acá? Muy bien, bueno. Bien. Respecto a un IDE, no, yo no soy partidario de ningún IDE. A mí me hace ver siempre con una consola. Yo personalmente no lo uso, pero ustedes pueden usar el que quieran. En general pueden usar Visual Studio Code, Atom, por ahí en la práctica. Nahuel está escribiendo, así que seguramente les podemos comentar cuáles están de moda hoy en día, pero IDE en un lenguaje interpretado no es algo habitual, sobre todo porque uno usa mucho la consola, como estamos viendo acá, y tenés IDEs que te integran y te sugieren cosas que son interesantes, digamos, pero no, digamos, eso siempre termina siendo algo personal. Es que eso debería ser una decisión personal y está bueno que se acostumbren a pensarlo así. Es como, digamos, como vestirse, básicamente, es lo que te gusta. Muchas personas están usando hoy en día Visual Studio Code. Me parece que es lo de, digamos, creo que es la IDE más usada por los desarrolladores. Pero no sé, por ahí Nahuel, que trabaja más en desarrollo, les puede decir cuál es lo que... ahí está, RubyMine.
Bien. Y para aquellos que... yo uso Vim. A mí Vim me termina sirviendo para cualquier lenguaje, digamos. Me van a ver siempre programando en esto y sigo haciéndolo y me es recómodo. Pero bueno, eso va sobre gustos, de vuelta. Bueno, los símbolos. JetBrains tenía para la universidad, en algún momento habíamos conseguido. No sé si sigue habiendo alguna promoción académica, digamos. Igual mi consejo es que usen Visual Studio Code, lo usan los programadores más profesionales que conozco y no necesitarían por qué usar ese otro. Un IDE piensen que es una herramienta. Lo que tienen que usar es de la herramienta las cosas esenciales que tienen que ver con el autocompletado y ahí nomás. Después muchas cosas no hay que andar mirando, me parece. Lo digo de vuelta siempre busqué la herramienta que prácticamente no va a haber una IDE que programe por nosotros. Está bueno por ahí hacer un poco con un clic llegar a la implementación de algún método, está bueno. Por ahí lo que hay que ver es justamente cómo configurar el IDE que terminen usando para eso, pero la mayor parte de los IDE de hoy día lo soportan. De los editores, porque ya no se habla de IDE. Porque no queremos hacer magia con el IDE, porque por eso es que son re pesados y la gente termina optando por editores con una consola que levantás para poder verificar cosas y correr los tests de alguna forma mecánica cómoda, digamos. Bueno, les comento de los símbolos, ya los estuvimos viendo un poquitito hoy cuando les mostré el send que le hacíamos al 1 para sumar algo. Ese 2 puntos más era un símbolo. ¿Y qué son los símbolos? Bueno, lo cierto es que a veces nos confunde un poco porque parece ser un string, pero en realidad es otra cosa. Son como variables prefijadas con 2 puntos, ¿sí? Y ahí puse algunos ejemplos donde tenemos action, line items o el más que habíamos visto antes. No se declaran y la diferencia con un string es que se garantiza que son siempre únicos y eso significa que siempre devuelven el mismo object ID y ahora lo vamos a ver funcionando. Así es como, por ejemplo, ese símbolo 1 respecto del string 1 va a devolver el string siempre un object ID distinto, mientras que el object ID del 2.1, que es un símbolo, es como un singleton. Desde que lo creo y en las sucesivas invocaciones siempre va a devolver el mismo object ID. Entonces, a ver, si probamos eso, 1.objectID, vemos que siempre retorna el mismo object ID, mientras que si esto, como el string de hoy, siempre le decimos esto, va a retornar siempre uno diferente. Esto también da que pensar, porque el uso de símbolos parece ser una cuestión de eficiencia, digamos, ¿no? que uno debería aprovechar, porque, bueno, lo que estamos viendo es que aprovecho el uso de la memoria, porque siempre que invoco ese símbolo estoy invocando la misma posición de memoria. Una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando empecé a programar en Ruby, y siempre con una visión también puesta en lo que es la seguridad en el desarrollo de aplicaciones, es que los símbolos se usan muchísimo. Entonces, ¿para qué? Bueno, creo que acá lo digo, no lo digo, pero ya lo vamos a ver después. Se usa mucho para indexar diccionarios. Un diccionario es un tipo de dato que todavía no vimos, pero es como un diccionario, o sea, yo puedo acceder a un hash por una clave. Digamos, un diccionario es un tipo de estructura de datos que se accede por clave y devuelve un valor, ¿no? Entonces, cuando yo al hash lo indexo, en general se suelen usar símbolos para indexarlo. Una práctica bastante habitual es convertir los strings a símbolos porque creemos que es mejor, pero cada vez que nosotros convertimos un string a un símbolo, lo que estamos haciendo es creando un singleton que va a quedar persistente en memoria, ocupando una posición pequeña, pero ocupando una posición de memoria en esa máquina virtual. Entonces, una de las primeras vulnerabilidades que surgió en proyectos, me parece que había sido en GitHub o en alguno de estos megaproyectos, digamos. Muchos proyectos que usamos nacieron como proyectos de Ruby on Rails, como Twitter, como GitHub, como GitLab, por mencionar algunos grandes, ¿no?
el otro era Groupon. Al fin y al cabo lo que quería comentarles es que por ahí en estos proyectos se vieron bastantes vulnerabilidades por ser masivamente usados. Entonces, en los controladores de Rails, muchas veces cuando se recibían los argumentos, lo que se hacía, después se fue modernizando tanto el framework que ya esto no es un problema, pero cuando vos recibías un argumento, lo que se hacía se convertía a símbolo para indexar algún hash. Toda una vulnerabilidad cuando alguien se dio cuenta de programar en Rails fue, bueno, te mando siempre parámetros distintos y lo que generaba es que la imagen genere símbolo, símbolo, símbolo. Imagínense que te mando un argumento que se llama A1, otro se llama A2, A3, A5, bueno, te da un script que te manda todas las letras de la A a la Z con valores del 1 al 100. Y el programa lo que hacía es que recibía una petición, generaba un símbolo con ese nombre del argumento. Entonces, cuando descubrieron ese problema, lo que hacían es estaban convirtiendo a símbolo strings que se recibían como argumento para indexar algo, y como siempre venía un string distinto, generaba siempre un símbolo distinto y generaba un memory leak. O sea, la máquina virtual engordaba tanto en memoria que explotaba por las nubes. Bueno, por eso es que también está bueno entender cómo usar los símbolos. Hay que tener cuidado y no generar símbolos de valores que vienen de algún argumento del mundo exterior. O sea, tiene que estar controlado por el desarrollador, básicamente. Bueno, colecciones. Ya habíamos hablado un poquitito de los arreglos. Vimos que los arreglos se hacían así. Vimos arreglos de enteros. Acá estamos viendo un arreglo de dos strings que son strings no interpolables. Y abajo lo que estamos viendo es el uso de justamente dos arreglos de strings creados con otra sintaxis que es similar al porcentaje Q, pero el porcentaje Q era para strings. Ahora estamos viendo el porcentaje W, que es para crear arreglos de strings que pueden ser interpolables o no. Entonces lo que estamos viendo abajo con porcentaje W, hola chau, numeral 2 más 2, es crear un arreglo que va a tener 3 elementos. Vamos a verlo cómo queda. ¿Sí? Y sin embargo, sí, bueno, más fácil también acá en mayúscula, y veo que hay interpola. ¿Sí? Abajo tenemos un arreglo de números y a la derecha tenemos, bueno, yo acá la verdad no tiene mucho sentido ya hablar de la versión de Rails de Ruby 1.8, menor o mayor, una consecuencia de dar la materia hace años y de tener la edad que tenemos con Nahuel y programar hace un tiempo en Ruby es haber sufrido también aplicaciones que usaban versiones de Ruby que soportaban dos notaciones alternativas. Hoy ya no tiene ni sentido explicar esto. Es una cuestión meramente histórica, es como ir al museo y ver algo que, digamos, ya no se usa. Entonces, ¿qué se usa para los hashes? Vamos a usar las dos sintaxis, la de arriba y la de abajo. Como podemos ver, la de arriba es un poco más, digamos, burocrática en el sentido que para escribir un hash, fíjense que terminamos, vamos a poner A igual a esto, A es un hash que tiene como clave nombre, como valor Cristian, como clave apellido, como nombre Rodríguez. Lo cierto es que, fíjense que cuando la definí la variable, es muy burocrático poner símbolo y este símbolo rocket, que es como una flechita, digamos, que termina apuntando al valor. Termina siendo bastante, digamos, escribir demasiado. ¿Qué podemos simplificarlo? Justamente en esta otra nomenclatura que no respeta tipos, se parece un JSON, pero es un hash. Uy, quise pegar en el lugar equivocado. Fíjense que acá, si esto lo asigno a B, hace exactamente lo mismo porque las nuevas versiones de Ruby soportan esa nomenclatura que es parecida a escribir un JSON, pero el JSON requiere ya comillas en cada una de las claves. Acá no sería necesario. Entonces directamente ponemos clave, que me lo convierte a símbolo, y el valor. ¿Se entiende la diferencia?
Bueno, otro tema importante son las expresiones regulares. Las expresiones regulares son algo que... ¿han visto expresiones regulares en alguna otra materia? ¿O en el trabajo? Bien, bueno, en ISO. ¿En ISO en qué? ¿Para sed? ¿El comando sed? ¿O para qué? Me entra la intriga. Bueno, más que nada pregunto esto para saber si entienden que con el grep. Claro, hay que tener presente, por eso preguntaba para ISO qué, porque hay distintos tipos de expresiones regulares. Están las de Perl y otras que son ISO algo, digamos. Por lo cual está bueno aclararlo, por eso les decía, porque hay distintos tipos de expresiones regulares. Acá vamos a ver las que son más, siguen digamos, la sintaxis de Perl, las Perl Regular Expressions. En muchos lenguajes las expresiones regulares se pueden definir directamente entre estos dos valores, entre dos barritas de las que están arriba del 7, ¿no? Y todo lo que va adentro es la expresión de la expresión regular, ¿no? Entonces acá también vemos eso. También vamos a ver que existe un objeto de tipo regex con el cual podemos crearla pasando un string con la expresión regular. Pero si no tenemos esta otra nomenclatura que es mucho más directa, esto devuelve un objeto de tipo expresión regular. Lo interesante de las expresiones regulares es que nos permiten hacer un trabajo difícilmente de hacer si no existieran las expresiones regulares. A veces cuesta explicarlo porque realmente lo difícil de las expresiones regulares es leerlas o escribirlas cuando uno empieza a verlas, porque no es algo trivial de entender a primera vista. Pero lo que resuelven es realmente útil. El problema que vienen a resolver, por ejemplo, es si un string machea con un formato determinado. Uno también puede pensar y mezclar los conceptos y decir, pero para, un parser, algo así. Y es una especie de parser, es como un macheo con expresión, con algún tipo de cadena de caracteres. Entonces, lo que primero tenemos que entender es que las expresiones regulares en general, si bien soportan múltiples líneas, deberían usarlas en una sola línea. Y la línea que estamos viendo al principio, la primera expresión regular, lo que está diciendo es que esa expresión regular machea que empiece por, el sombrerito ese significa que empiece por, lo que viene entre corchetes es un rango de valores posibles, que estamos diciendo que son las letras de la A a la Z, ¿sí? En minúscula, seguido de la A a la Z en mayúscula. Eso significa de que los caracteres válidos para el macheo que estamos definiendo acá es cualquier patrón, cualquier cadena de caracteres que empiece por una letra minúscula de la A a la Z o una letra mayúscula de la A a la Z, y el más que viene después es que haya al menos algún carácter, es decir, el string vacío no va a machear, el string A sí va a machear, el string AZ va a machear y el string A espacio B no va a machear. ¿Pero por qué no va a machear? Porque además después del más hay un pesos, con lo cual está diciendo que el string termine con eso. Es decir, que acá no estamos tolerando digamos, oraciones que tengan espacios, por ejemplo, o signos de puntuación. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Bueno, vamos a copiar acá, vamos a probar eso contra algo. Entonces acá, si yo pongo fíjense que, bueno, lo que retorna por ahí no termina siendo algo intuitivo para ustedes, porque retornó un 0. Y para ustedes un 0 podría ser verdadero o falso el 0, porque para aquellos que vienen de muchos lenguajes, ese 0 podría ser un falso, me parece, ¿no?
Pero acá fíjense que el 0 no es falso. El falso es falso. Digamos. Acá en Ruby tenemos la posibilidad de tener el falso. Entonces, a lo que voy es que, ¿por qué retorna un 0? Porque la expresión regular me dice el match donde estuvo. ¿Sí? Uno puede, cuando hace un macheo, ¿no?, entre una expresión regular y algo, me dice si machea o no machea. Y si machea, ¿en qué posición? Bueno, macheó en la 0, en la posición 0. Además, uno puede capturar valores, tiene un montón de posibilidades las expresiones regulares. Es recontrapotente y código difícilmente de solucionar, es fácilmente solucionable con expresiones regulares. Yo acá, los ejemplos que estoy mostrando son bastante simples, pero ahora vamos a ver, por ejemplo, esto que les decía, acá, no machea con esto porque tiene un espacio al final, ¿ven? Ahora sí machea. Esto tampoco machea porque no empieza por un carácter, por eso de error, por eso devuelve nil. Si yo acá le pongo un punto en el medio, tampoco va a machear, porque no respeta hacer todas letras. Y si le pongo un número, tampoco. Para que soporte números, tendría que agregarle acá, ahí, ahora sí. Lo interesante de esto es por ahí empezar a pensar cosas, ¿no? Y por ejemplo, podríamos decir, bueno, ¿y cómo sería un mail? Por decir algo, ¿no? Vamos a crear un mail bastante pavota. Podemos decir que el mail puede empezar por cualquier expresión, por cualquier carácter, como dije, puede incluir también números y puede incluir también puntos. El punto, fíjense, bueno, acá puedo poner punto así, me parece. Entonces acá yo puedo poner esto. Y sigue funcionando, ¿ven? Ahora, un mail que sigue, ¿por qué además? Por la arroba, ¿no? Arroba. Y lo mismo, básicamente, A a la Z, A la Z, seguido del 09. Y al menos tiene que tener un punto acá, sí o sí. Este punto sí lo tengo que poner así. Y tiene que seguir por al menos. Esto debería estar al menos una vez. Acá tiene que seguir por eso. A ver, creo que esto debería ser así. Esto es lo mismo que poner así. Todo lo que estamos poniendo ahí, cualquier barra doble es Word, cualquier cosa que entre en una palabra. Entonces esto creo que ahí debería ser al menos una vez. Así. Esto no machea, pero si acá le pongo pp.pp, no machea, pp.no machea, pp.gov. Bueno. ¿Qué pifé ahí? Uno o más. A ver. Vamos a ver esto. Si le saco esto hasta acá, tiene que andar. Hasta ahí tiene que andar. Okay. Ahora si yo acá le pongo barra punto. Bueno, tomar punto. Ya sé, porque ya sé, me faltó. Creo que me lo dijo un abuelo mismo. Esto es así. Ahí está, que es salame. Y acá vamos a ponerle barra W. Más. Y ahí sí. PP. Ahí va. Ahora, fíjense que este paréntesis que puse, ¿no? Voy a poner paréntesis, lo puse para decir que se podía repetir al menos una vez. Con lo cual también soporta com.ar. Fíjense que yo ahora puedo agregar más paréntesis, por ejemplo, acá un paréntesis más y acá otro paréntesis más, ¿sí?
Y estos paréntesis los puedo empezar a usar para capturar cosas. Acá. Entonces fíjense que si yo ahora esta expresión, esto sigue funcionando, yo esta expresión regular me la voy a guardar en una R igual a esto, y decirle r.match, si no me equivoco, de algo así, ¿no? Y a esto se lo asigno acá, a una RLC. Y yo ahora le puedo pedir lo que está en la posición 0, es todo lo que machea. En la posición 1 tengo el usuario, en la posición 2 tengo el dominio, y en la posición 3 tengo la última partecita que machó dentro del primer paréntesis de acá. Pero fíjense que al fin y al cabo una cosa interesante que obtuve de esto es tengo todo el mail, tengo el username, tengo el domain. ¿Sí? Cosas que, fíjense, en una sola línea resolvimos algo bastante complejo. Si tuviéramos que hacer un parser, una función que me devuelva de un mail cualquiera todo lo que está antes del arroba o después del arroba, pero además validando que es un formato válido. Más allá, porque si no, sí es fácil, busco el arroba, parto en 2 y listo. ¿Se entiende? Y vemos acá otro ejemplo, también interesante. Bueno, este machea para ustedes, ¿qué dolería? ¿Qué les parece que dolería? ¿Falso? ¿Por qué falso? A ver, Lucas. Tiene un like. Fíjate que no dice que empiece por ni que termine por. Y el 7 es porque la posición séptima 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es donde está el like. Si yo hubiera puesto, lo que pasa con lo que te confundió en lo anterior es que yo tenía un caret que empezaba por like, ahí ya no machea, pero cuando es así, sí, que incluya like significa, nada más. ¿Sí? Es bastante más simple. Claro. Y si le pongo el peso al final, que termine por like, por eso tampoco machea. ¿Sí? Y fíjense otro ejemplo de expresiones regulares es acá abajo, machar con una IP. Acá lo que estamos viendo es esto que está así, que es que tenga. Si puedes chequear que el like esté en la posición 7, sí, preguntando si el resultado es 7. Ahora, si acá lo que estamos viendo es otra anotación, fíjense qué interesante también, porque acá lo que estamos diciendo es que sea, hoy les dije que el barra W es Word, barra S es un espacio, barra D es dígito. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es que una dirección IP tiene que ser un dígito, que es un número cualquiera, número del 0 al 9, que se repita entre 1 y 3 veces, nada más. Seguido por un punto, seguido por otro dígito repetido entre 1 y 3 veces. Entonces, básicamente, esto machea, pero esto, como ustedes sabrán muy bien, no es un IP válida, ¿no? Porque las IP van del 0 al 255. Entonces, bueno, ¿cómo puedo solucionar eso? Bueno, si yo hubiera puesto así y capturo cada una de las partes, podría, como teniendo el usuario y la password, validar que además de respetar el formato, cada uno de los tres, las 4 partes de una IP sean menores o iguales a 255. Digo como para también meterle un poco de lógica, si uno quisiera. Pero las validaciones con expresiones regulares se simplifican muchísimo. No vamos a poder hacer un lenguaje, un parser, un compilador, no, olvídense, para eso existen otras herramientas. Pero las expresiones regulares en muchos casos nos terminan solucionando muchísimas cosas. Y acá lo que pusimos es la explicación de expresiones regulares en el libro de Picats y Rugular, que es una aplicación web para poder jugar con expresiones regulares. Y por si quieren usarlo como referencia está muy bueno. Más cosas expresivas de Ruby. Bueno, tenemos los rangos. ¿Qué son los rangos? Bueno, un rango, acá tenemos un rango que dice 0, 1. Vean esto.
¿sí? ¿Qué me olvidó? Otro objeto. A igual a esto. A.class. Es un range. Bueno, fíjense que cosas como por ejemplo 0.100, ¿sí? ¿Sí? Me devuelve esto. Y yo si a esto le digo, o sea, digamos, al rango le digo lo convierte a arreglo, me devuelve del rango todos los elementos que están dentro del rango, ¿sí? Y los rangos son piolas para algunas cosas, porque acá lo que tenemos es el rango del 0 al 1, el 0 al 10, de la A a la Z. Y fíjense qué interesante este último, que me devuelve con 3 puntitos el rango en vez de con... O sea, si pongo 2 puntitos, es de la A a la Z inclusive, pero si pongo 3 puntitos, es de la A la anterior a la Z. Es como un rango abierto. Lo interesante de los rangos es que podemos usarlos como intervalos, entonces podemos comparar si, por ejemplo, el 5 está en el rango del 1 al 10. Podríamos preguntar si, bueno, acá el 15 está o no está, que me dice que no, y si el 3.1 está. Lo interesante de esto es que entre el 3 y el 4 está el 3.1 también. Y lo interesante también de esto es pensar también cómo trabajar justamente cuando uno tiene que hacer tipo un case y trabajar con intervalos abiertos y cerrados. Para eso vamos a hacer un ejercicio en la práctica después. Podemos usar expresiones. Bueno, acá tenemos A igual a 3,14. Veamos el case. Estado nil y si acá ponemos que face. O sea, todo retorna un valor a lo que queremos decir con esto. Fíjense que acá face igual a case estado, then feliz, triste, else. Tenemos todos los chirimbolitos que largamos acá, son como unos emoticones en TXT. Lo que va a quedar en face es el resultado. Es decir que toda expresión en Ruby retorna un valor. Toda, incluso el case. Este case, sin tener un return explícito, está retornando la última condición que maché, está devolviéndola como un todo y asignándosela a la variable face para ser usada después como yo quisiera. Y a eso nos tenemos que acostumbrar en Ruby porque todo retorna un valor y es por eso que vamos a ver que los métodos, si bien podemos usar el return, si no lo usamos, retorna la última sintaxis, la última sentencia que tengamos en el método. Tenemos lambdas. Los lambdas es una característica que está disponible en todos los lenguajes, digamos. Tenemos la posibilidad de encapsular comportamiento. Lo cierto es que en Ruby es un poco extraño cómo se maneja ese lambda por cómo maneja el alcance y justamente la interacción de las variables externas de ese proceso que termina encapsulándose una variable y cómo uno termina reusándolo para hacer nuevas construcciones, digamos, que las vamos a ver cuando veamos esto puntualmente en la materia, ¿no? Pero los lambda en sí, si los pensamos, son como una función que se guarda en una variable. Entonces, acá lo que tenemos es A1, es un lambda que, acá lo que dice es que va a recibir un argumento que es n, y a ese n lo va a multiplicar por 2. Una nomenclatura alternativa de ese lambda es que tenemos otra variable 2, que es un lambda que recibe dos argumentos n y m, que estamos haciendo n por 2 más m. Y 3 es otro lambda que recibe dos argumentos, pero el segundo es opcional porque es inicializado automáticamente en 0 y lo que hace es n por 2 más m. Entonces, si invocamos a estos tres lambda, los creamos y después los invocamos como mencionamos acá abajo, vemos que podemos invocar al lambda con un call mandándole el argumento que querramos y eso lo podemos probar directamente. Probé todo. Fíjense que devuelve los resultados que se implementan arriba. Y los bloques usan esta construcción del proceso que vemos acá, definida entre estas llaves. Y el concepto de bloque es algo que vamos a ver también más adelante, como una construcción que nos va a permitir trabajar porque todo método en Ruby va a recibir un bloque. Y la tendencia a hacer un lenguaje muy objetoso siempre va a estar en evitar usar estructuras de control como es el if, el while, el for, etc. Y siempre vamos a usar cosas como esta que estamos viendo acá. Entonces acá lo que vemos es un 3 times do, puts e,
Y fíjense que de vuelta aparece la expresividad de Ruby. Lo que estamos viendo acá es como leyendo código. Lo que estamos diciendo con eso es... es 3 veces hace que imprimí el valor que toma el argumento i en cada iteración. Entonces fíjense cómo es que uno termina haciendo las cosas bastante expresivas, termina siendo como leer código. 3 veces hace lo siguiente. Por eso es importante programar en inglés. Queda bastante claro que la programación en castellano termina siendo un poco como disruptiva y no queda tan expresivo el código. Por eso que siempre promovemos el uso del inglés para escribir. Y acá lo que vemos es una notación alternativa al do-en con llaves, que es exactamente lo mismo, pero en una sola línea. ¿Cuándo usamos do-en y cuándo usamos llaves? Y si te entra una sola línea, usa llaves. Y si es algo muy extenso, porque vas a usar más de una línea dentro de tu bloque, te conviene usar un do-en. Esa es un poco la lógica. Bueno, acá vemos algunos ejemplitos con algo que ya ustedes seguramente recuerdan de Smalltalk. Tenemos el select, que va a seleccionar los números pares, usando una propiedad que es even para cualquier número, un 1.even. 2.even. ¿Sí? Entonces, esto fíjense cómo funciona con un rango. No es un arreglo. A un rango le digo que seleccione aquellos valores que son pares. Cuando yo agarro acá y uso el map, lo que estoy haciendo es, ya lo habíamos visto el map, es transformar. Lo que hace, aplica el bloque a cada uno de los elementos y retorna un nuevo arreglo. ¿Sí? Y por último, lo que hacemos es un reduce. El reduce es lo mismo que el inject. Lo que termina haciendo acá es la sumatoria de todos los valores del 1 a 100. Esto retorna este valor, que lo mismo, si no me equivoco, va a ser 100 por 101 dividido 2. Sí. Por ese teorema de no me acuerdo quién, que dice que la sumatoria de los primeros n números naturales es n por n más 1 sobre 2. Bueno, ¿venimos bien? Me escriben en cuotas, che. Bueno, y acá lo que vemos es una alternativa de cómo hacer lo mismo, ¿sí? Con el reduce, como le habíamos hecho antes, ahora lo podemos hacer también de esta forma, que es un poco más críptico. Después vamos a ver por qué esto funciona, que hace exactamente lo mismo. Bueno, ya estamos casi terminando. Yo voy a terminar con esto, así ya cerramos esta parte, queda en el video, pero bueno, estamos llegando a las 13, que es la hora donde deberíamos cortar. Una cosa más sobre bloques de archivos. Fíjense qué fácil es trabajar con archivos. Lo que estamos haciendo acá es abriendo el archivo de password de mi máquina y de cada línea haciendo algo que es imprimir la línea solo si machea con la expresión regular root. Entonces vamos a ver qué sucede en mi máquina cuando hago esto. Me imprime esta línea que está acá, ¿sí? Que es la única que macheó. Puedo hacer algo un poco más osado, como por ejemplo poner acá car. Osado, che. A ver. Bash. Todos los usuarios que usan Bash. Más fácil. Porque tengo ZShell. A ver, nobody. False. Ahí hay más. Listo. Ahí imprimí varias más. Bueno, obviamente que esto se lo debemos hacer un grep. Si hago un grep de false de barra password, espero ver la misma salida. ¿Sí? Es la misma, uno coloreado, el otro no coloreado. También habla de la expresividad. Fíjense que a un archivo le digo que se abra y una vez que lo abrí le digo each y para que me devuelve una línea y a cada línea le digo que le imprima si machea con la expresión regular. Eso es lo que tratamos de calificar como expresivo, ¿sí? Bien, ahora sí. La parte de intérprete sí la dejo para la clase que viene. Aprovechando esta abuela acá, le pregunto, ¿te parece que el jueves dé de vuelta a teoría? Así avanzo un poco más y ganamos tiempo. ¿Les parece a todos? Se suman el jueves, hacemos teoría y ganamos una teoría más. Igual, a la misma, yo no tengo problema, a las 11 está perfecto y de 11 a 13. Vamos a hacer la encuesta y si tenemos los resultados de todos ustedes para
para el jueves. Seguramente Nahuel se conecte y les digamos bien cómo seguimos. Y si no, seguiremos con el horario de convenido, digamos. Bueno, gracias por quedarse y si tienen alguna duda me quedo un cachito más. Si no, bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, muchas gracias. Me quedo un cachito más. Voy cortando la grabación. Si alguien tiene alguna duda, igual me quedo un cachito más.